presento, yo soy Tania Paola Peña Pulgarín y a continuación voy a iniciar con mi sustentación. Entonces tenemos que la entrega 1 era escoger una topografía de estudios, se tomó una cartografía donde no se muestra un terreno montañoso, con alturas entre 2.450 y 2.600 metros. Lo primero que se hace es escoger dos puntos, esa diferencia de alturas, por ejemplo, el punto A es de 24.9 y del punto B es 25.15. Y entre ellos hay una diferencia natural de 25 metros. Entonces, asumiendo pues que la longitud de la línea es 1000 metros, ¿cierto? Bueno, asumiendo no, esa línea pues en efecto son 1000 metros, se tiene que la pendiente es de 2.5%. Ya con esto puedo calcular la equidistancia entre cada curva de nivel, que es de 5 metros. Se puede determinar el radio de cada uno de estos círculos, que voy a trazar o que se van a trazar para poder determinar los puntos de la línea de cero. Ese radio sería 5 metros dividido la pendiente, que es 0.025, y me dan radios de 200 metros, que procedo a trazar de manera sucesiva. Es decir, el punto donde cruce la siguiente curva de nivel es el centro del siguiente círculo. Y donde está la siguiente curva de nivel y se encuentra con el círculo es el centro del siguiente círculo, y así sucesivamente hasta que se llegue al punto B. Aquí puedo observar que quedan faltando 82 metros para llegar, y pues la tolerancia máxima son de 30 metros antes de llegar al punto B. Entonces esos 82 metros se reparten entre los 5 círculos que se trazaron, y se repartieron la distancia de esos 82 metros, que tendría que aumentar el radio 16.4. Por ende, cada círculo, para poder tener una llegada adecuada, ya no quedarían de 200 metros, sino de 216.4 metros, y ya se llega bastante cerca al punto B. Entonces pues ya me quedo con esa distancia y con radios de 216.4 metros. Eso me da una pendiente de 2.31%, que es una pendiente, de acuerdo a esta tabla que tenemos aquí, para un terreno plano. En efecto, está dentro del rango de lo que el manual de diseño geométrico de vías me está indicando. Ya una vez tengo esto, lo que se hace es unir esos tramos entre A y B, y se unen los tramos de los diferentes círculos de 216 metros de radio, y pues obtengo que estas líneas es la famosa línea de ceros. Esta sería la línea de ceros final. Ahora bien, observo que si yo establezco una línea de terraplén o una línea paralela con respecto al eje de la vía a la línea de ceros, que es esta fucsia que tengo aquí, veo que ahora tengo la línea de corte y que tengo la línea de terraplén, que está a 5 metros. Ahora bien, si yo hago una especie de línea verde, veo que sería como el eje de la vía, yéndome exactamente por la curva, observo que cuando estoy pasando por ese punto, ya me estoy saliendo de esa línea de ceros, ya me estoy saliendo de la línea de ceros que estoy planteando. Ya teniendo la línea de ceros, procedo a escoger unos puntos, los puntos de giro. Entonces, por conveniencia, he decidido escoger el PI1 y el PI2, y procedo a unirlos por tramos rectos, y esto sería el eje de la vía trazado y propuesto. En la tabla ya muestro como tal las coordenadas y longitudes y las cotas.
de estos puntos de giro. Puedo ver que para esta propuesta tengo una longitud de 1062 metros y pues aquí tengo unas pendientes de 2.31, 2.35 y 2.39. Ya en la entrega número 2 se hacen las copas circulares, que es básicamente poner un radio en estos puntos de giro, y aquí ya doy específicamente las coordenadas de los puntos de giro para el punto 1, el punto 2, para el punto B y el punto A, y puedo ver la distancia entre ellos tanto en vertical como en horizontal. También puedo obtener la distancia total. Ya una vez definido esto, se procede a calcular el ángulo de deflexión. Claramente, pues primero tengo que calcular el rumbo, el azimut y posteriormente sí puedo calcular el ángulo de deflexión, que para este caso son 35 grados en un giro y 41 grados en el otro. Ya con esto en mente, se pueden calcular las curvas circulares. En el manual de diseño geométrico de vías se puede observar perfectamente cuál es el procedimiento para el diseño de las curvas circulares. Aquí podemos ver los parámetros que se deben calcular, como la tangente del empalme, que es lo que vemos desde donde comienza la curva hasta donde termina la curva. Para lo anterior es necesario determinar el radio de curvatura y esta se define con la ecuación que vemos en estos momentos y que nos dice que para el caso de una velocidad de 60 km por hora, el radio mínimo debe ser de 113 metros, es decir, no puedo bajarme de ese radio. Y como no me puedo bajar, pues ya directamente tomo un radio mayor, que serían 150 metros, con los que voy a realizar cálculos. Claramente, esta ecuación para determinar este radio mínimo de 113, debo determinar el coeficiente de fricción que me aparece aquí en la tabla, que para 60 km por hora es 0.17. Ok, ya con esto en mente podemos calcular todos los demás parámetros, el grado de curvatura, por ejemplo acá ya tengo la cuerda que es 10, aquí tengo los ángulos de flexión respectivos que ya se calcularon y ya puedo proceder a calcular cada uno de estos parámetros teniendo cuidado que entre tangencia mínima, en el caso de curvatura, en el caso de curvas que son en sentido contrario, se debe considerar un tiempo de 5 segundos para la velocidad de diseño de 60 km por hora, que en este caso calculado da 83 metros. Es decir, que estos tramos rectos no pueden ser menos de 83 metros. Debe respetarse esa entretangencia mínima. Ya teniendo en cuenta la entretangencia y teniendo el radio de 150 metros, se procede a calcular la tangente de empalme, la externa, la longitud de la curva y cuáles son los puntos de la abscisa o cómo quedan ubicados. Aquí finalmente ya se muestra el resultado con el radio de curvatura de 150 metros y se muestra cómo se vería la vía. Dificultades hasta ahora. Veo que la línea de ceros, que es esta línea verde que pasa por acá, sigue estando bastante alejada de lo que es el eje del área, por lo que en algunos puntos será necesario hacer un terraplén más grande o ya directamente una estructura como un puente entre P y 2. Será necesario realizar labores también de corte para poder responder a que la vía pase por ese punto.
Para la entrega 3 tenemos un diseño de curvas espirales. Es un diseño mucho más complejo. Aquí podemos observar algunos de los parámetros y también podemos verificar que existe una fórmula y se deben seguir ciertos criterios para el diseño. El primer criterio es el radio mínimo, el radio mínimo de giro, que se calcula en la entrega de curvas circulares de 113 metros y que pues ya usamos un radio más grande de 250 metros directamente para ver cómo nos va con el diseño. Entonces, se tienen tres criterios que se deben respetar. El primero, variación uniforme de la aceleración centrífuga, que es representado por J. Un segundo criterio es la restricción por la transición del peralte. Igualmente, se utiliza esta ecuación donde E es el porcentaje del peralte del 8%. A es el ancho del carril, y delta S es la inclinación de la rampa del peralte, que nos dice que para el caso de 60 km por hora, la inclinación debe ser de 0.60 y el criterio 3, finalmente, ya con estos tres criterios, procedo a programarlos en un Excel. Tomo el valor máximo que es 108.01, pero pues voy a tomar un valor ideal que en este caso va a ser 100. Ya con eso puedo calcular los demás parámetros, el ángulo de deflexión y el radio de curvatura, el ángulo central de la curva, teniendo en cuenta que debo respetar este criterio de que la longitud de la curva no debe ser mayor a la velocidad, a la velocidad específica, como lo podemos observar en esta presentación. Ya con esto pues procedo a calcular todo por medio del Excel y calcular los parámetros de la curva espiral, incluyendo donde quedan las ubicaciones de inicio y fin de la curva espiral. Ya finalmente, esta sería la imagen de cómo quedaría la curva espiral. Y aquí en esta curva básicamente viene un tramo corto y un tramo largo, y aquí en esta curva final donde sale el radio de la curva, que en este caso son 250.